de proyecto de ley que sometió al Congreso el señor José Ignacio Paliza, presidente del Partido Revolucionario Moderno. Con este anteproyecto pretende fortalecer las vías para que los narcotraficantes no entren al Congreso Nacional, no tengan cabida en la política. Y yo quiero decir que a mí me parece un buen intento por parte de Paliza y el Partido Revolucionario Moderno, pero que es total y absolutamente insuficiente. Insuficiente porque además es como redoblar candados sin probar los primeros candados. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque yo creo que es innecesario someter un anteproyecto de ley si se hace simplemente lo que la ley dice al respecto, lo que dice la ley y la Constitución para las candidaturas, y si se utiliza la buena intención que puedan tener los partidos políticos para que los narcotraficantes no permeen la política. ¿Por qué? Porque amén de que la ley es laxa, permite algunas cosas, o digo, no impide, porque lo que la ley permite no lo prohíbe. La mayoría de los narcotraficantes que tenemos en el Congreso están ahí y los partidos lo saben. Y me refiero a todos los partidos. Probablemente hoy en día tenga mucho más el PRM, pero en otros momentos ha habido narcotraficantes y lavadores de otros partidos. Entonces no se trata simplemente de eso, sino que debe haber una voluntad trascendental de los partidos para hacer lo correcto. Las condiciones que se exigen hoy en día para ser candidato de un partido son las mismas condiciones que se exigen a todos los aspirantes de todos los países democráticos del mundo. Si usted analiza, hace un estudio comparado respecto de las condiciones para ser candidato, las de nosotros no son extremas, ni son más blandas que ningún país del mundo. Son exactamente las mismas, solo que aquí las componendas partidarias permiten que su fuero de vida, su fuero de acción, que es la política, sea permeado por los narcotraficantes por una razón. Los narcotraficantes llegan allí con un dinero líquido que oxigena a los partidos políticos, que ayuda a pagar lo que hay que pagar por las candidaturas. Y por eso es que muchos partidos, aún sabiendo que un señor X es narcotraficante, prefieren que sea su candidato porque ese tigre va a pagar su propia candidatura. Pero al final del día, el partido como tal tendrá una curul. Tendrá una curul. Y se hacen los locos de cómo el tigre consiguió los cuartos. A ellos no les importa, pero lo saben. Porque sobre todo en los países, en los pueblos pequeños, todos nos conocemos. Entonces, exigir condiciones extraordinarias es querer desconocer que el problema no está en la ley, sino en el cumplimiento de la ley. El problema está en el caso omiso que hacen las cúpulas partidarias al adesentamiento de los partidos, cuando escogen candidatos sabiendo que no son los mejores, haciéndose los ciegos a cambio de dinero fresco que ayuda a los partidos a lograr curules. Ese es el problema fundamental, no la ley. La presentación de no antecedentes penales, por ejemplo, ya eso está en la ley. La declaración jurada de patrimonio es algo que nosotros aquí lo hemos estado diciendo hace mucho tiempo. Recuerden que lo he dicho, que incluso tiene que habilitarse un departamento para que sea la Junta Central Electoral que tenga que averiguar, porque no pueden ser los propios partidos los que ausculten, los que investiguen la declaración jurada de bienes de los que van a ser candidatos. Hace tiempo que hemos dicho eso, que sería una responsabilidad de la Junta Central Electoral investigar al respecto. Qué bueno que ellos lo asumieron, qué bueno que se haga también una prueba antidoping, pero una prueba antidoping no es suficiente, porque de hecho hay partidos que la han hecho y porque además nuestros narcotraficantes enquistados en el Congreso generalmente no consumen. Ellos lo que hacen es que la venden. Ellos lo que hacen es que destruyen a los pendejos, a la sociedad, y se vuelven multimillonarios vendiendo eso que daña a nuestros hijos. Además, el problema no es solo de narcotráfico. Paliza y partidos
El problema en el Congreso no es solo de narcotráfico, tenemos congresistas narcotraficantes, tenemos políticos violadores de menores, tenemos políticos pederastas, tenemos ahí muchísimos que son abusadores contra la mujer, y frente a esos casos, frente a esos hechos, la ley queda total y absolutamente insuficiente. El problema no necesariamente es cómo entran ese tipo de personas que luego se convierten en políticos, no es cómo llegan, sino cómo lo ayudaron a obtener esa curul. Y el segundo problema es cómo hacer que ante una situación determinada estos puedan ser expulsados. Ese es el problema. Entonces hay congresistas narcotraficantes confesos que aún siguen siendo congresistas, hay violadores que aún siguen siendo políticos, legisladores, hay maltratadores de sus esposas y de mujeres que aún los tenemos en el Congreso Nacional, y todas esas situaciones que están ahí con expedientes pueden resolverse si los partidos políticos tuvieran una voluntad de rechazo total y absoluto a quienes cometen cosas como esas. Ahora mismo tenemos ahí casos de gente que está en política que tiene expedientes, y la pregunta lógica y normal es, ¿lo sabían esas cúpulas partidarias a las que ellos pertenecen? Yo estoy casi seguro que lo sabían, porque este país es una vecindad y los pueblos son un hogar en donde todo se bate hacia adentro. Entonces, todo esto que Paliza quiere lograr con esa modificación a la ley se logra con voluntad política más que con ley, y con la firma obligatoria, por ejemplo, de un documento notarial, que es lo que yo le solicito a Paliza y a las cúpulas partidarias que pongan en ese anteproyecto de ley, que se firme un documento mediante el cual cualquier candidato se compromete que frente a un caso de violación, de narcotráfico, de lavado de activos, de golpe a la mujer, sencillamente acepta la expulsión del puesto público sin mayores consecuencias. O sea, una condición sine qua non para ser candidato es firmar un documento. La firma está concediendo eso, y eso evita que los partidos, irresponsables en su mayoría, tengan que decir lo que hoy se argumenta con cierta, realidad, que no, que primero hay que ir a un proceso hasta que no haya una decisión de un juez. No se puede, eso es verdad. Pero también es verdad que si todos nos comprometemos, todos los políticos se comprometen a firmar un documento en el que ellos de manera ipso facto salen del partido o son expulsados de la posición, sencillamente eso también es legal, porque yo di mi anuencia, yo di mi aquiescencia, y así podemos evitar eso y muchos problemas. Lo que tiene que primar es la voluntad política por encima de todo, y eso es lo que no ha habido de manera histórica para resolver todos esos casos colectivos y casos particulares de narcotráfico, de violación, de pederastia y de todas las diabluras que tenemos en el Congreso Nacional. Es la voluntad política, porque las leyes aquí, como sabemos todos, no se cumplen.